Vector, velocidad, posición y aceleración. Bien, lo que voy a decir ahora se refiere al plano, pero se puede pasar al espacio sin problema. Primero voy a hablar de lo que se llama, ahí está, vector posición, lo llamo RDT, ¿sí? Es lo siguiente, supónganse que tiene un objeto que se mueve en el plano. Estoy mostrando el dibujo acá del objeto que supuestamente se está moviendo ahí. Y lo que estoy haciendo es, el vector posición básicamente es el vector que va desde el punto 0 hasta el punto donde está el objeto en el tiempo t. T es digamos, la variable que es el tiempo. Y digamos, lo estoy midiendo, ¿sí?, para algún intervalito i de los reales, ¿sí? Eso se llama vector posición. O sea que el vector posición en general tiene una componente en y y en j, la llamo x de t y de t, ¿sí? Sería la proyección de la r de t, sería la x, y la proyección en y sería la y, pero serían funciones del tiempo. Por ejemplo, qué sé yo, si uno piensa que el tiempo es 0 acá, si t es 0 acá y está ahí, entonces ese es el vector que está en el tiempo 0. Le saqué la foto y en el tiempo 0 el objeto estaba ahí. Cuando se mueve, ¿sí?, en el tiempo 1 se movió a algún otro punto y marqué el vector posición. Otra manera de explicitar esto sería por medio de, podría poner x de t, y de t, me da la misma información que el vector posición. Esto sería lo que se llama una curva en forma paramétrica, ¿sí? Pero en general es bastante, digamos, común escribir el vector posición así. Y voy a recordar algo que saben, que es lo que se llama la velocidad, ¿sí? Cuando van en un auto, la velocidad es la distancia sobre el tiempo. Si van a 80 km por hora, saben que en una hora hacen 80 kilómetros. Si saben que en media hora hacen 40. ¿Okay? Bien, eso se refiere a lo que sería la velocidad, digamos, si la velocidad es como constante, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se puede mejorar eso. Entonces, ahora voy de nuevo al vector velocidad. Ese sería un objeto que se está moviendo. Estoy dibujando la curva. Perdón, vector velocidad, vector posición. Entonces esta es la curva, ¿sí? Y el objeto en el tiempo t0 está acá. Entonces el vector posición rt0 está ahí. Y tomo un tiempo un poquito posterior, por ejemplo, rt0 más delta prima, está acá, el objeto. Y ahí dibujé la diferencia de esos dos vectores, es el vector que va desde acá hasta acá, es este que va, ¿sí? Es r de t0 más delta prima menos r de t0. Bueno, ¿eso qué es? Eso es, el objeto en el tiempo delta prima se movió desde este punto a este punto, ¿sí? Y si uno usa esto, que está acá, el valor absoluto de la cantidad de que se movió ahí, más o menos es esta distancia. ¿Sí? O sea, sería este vector, la norma de ese vector sería la distancia que recorrió en el tiempo delta prima, ¿sí? Entonces, la distancia sobre el tiempo, recuerden, es la velocidad. Entonces, este vector dividido el delta prima sería, tendría que sacar el módulo de esto, ¿sí?, dividido delta prima, sería la velocidad, digamos, que realizó en ese tiempo, ¿sí? La velocidad más o menos que tuvo el objeto en el periodo delta prima, ¿ok? Entonces ahí lo hice para un intervalo de tiempo un poco más chiquito, ¿sí? Hice rt0 más delta menos rt0, que es este vector, ¿sí?, sería este pedacito nada más, con un intervalito más chiquito de tiempo, y lo dividí por delta que estaba ahí. Eso en el límite, o sea, esto me da un vector, fíjense, esto sería como la velocidad instantánea, eso se denomina la velocidad instantánea, ¿no?, o vector velocidad. Pero sería instantáneamente lo que se mueve, ¿sí? Repito, sería la distancia, arriba acá hay un vector, ¿sí?, pero si uno tomase el módulo, sería la distancia sobre el tiempo. Lo bueno que tiene esto, que ahora es un vector, es que está indicando hacia dónde se mueve. O sea, además de la información de la velocidad, que la puedo sacar, ahora van a ver, me indica cómo es la velocidad. Entonces fíjense que la velocidad, obviamente, si estoy acá y estoy moviendo sobre la curva, estoy yendo para allá.
Entonces el vector velocidad instantánea, ¿sí? Repito, sería el límite de este incremento que cuando uno hace las cuentas con x de t e y de t, les queda el incremento en x y les queda el incremento en y. Y si las funciones son derivables en t0, les queda la derivada de x en t0 y más la derivada de y en t0 j. Esa sería la velocidad instantánea. Acá me falta un 0. ¿Sí? Ponerlo acá. La velocidad instantánea en el tiempo 0. ¿Sí? Acá el tiempo 0. ¿Está bien? Ahora, lo importante es que si yo agarro esto y le saco el módulo, eso sería la velocidad en ese instante. En ese instante. O sea, imagínense ustedes van en un auto, ¿sí? En un auto, y lo que tienen es, mirando el velocímetro, tienen la velocidad que va variando, ¿sí? En el momento que la miran, la velocidad en ese momento es eso. Y esto es lo que está midiendo, la norma de esto mediría la velocidad instantánea. Pero además, como vector, les indica para dónde va, ¿sí? Entonces lo importante, acá, y lo remarco, es que el vector velocidad es tangente a la curva, ¿sí? Lo dibujé ahí, ¿sí? Este es el vector posición, el vector velocidad instantáneo, digamos, la velocidad, sería tangente a la curva. Siempre en todo punto es tangente a la curva, ¿sí? Y uno podría seguir así, en el sentido de que el vector aceleración se puede definir como ahora la derivada segunda de la x y de la y, ¿sí? Ahí. Fíjense que el vector velocidad sería la derivada primera, el vector aceleración sería la derivada segunda. Eso por ahora es simplemente la definición, tiene que ver físicamente con la fuerza que uno siente, ¿sí? Cuando digamos, está moviéndose acá. Por ejemplo, si yo me estoy moviendo acá, uno siente que, digamos, si está en una calecita, por decirlo así, se tiene que agarrar porque si no se va para afuera. Bueno, la aceleración tiene que ver con esa fuerza. Bien. Algunos ejemplos. Algunos ejemplos. Ejemplo más simple que hay es el siguiente. Tomo la función r de t, ti más tj, t en r. La derivada es 1, 1 y la derivada segunda, o sea, la aceleración, les daría 0. ¿Qué es esto? Bueno, si lo ven, esto es, si lo escriben paramétricamente, si quieren, x de t, y de t, x es igual a y, entonces esto es la recta x igual a y. Y el vector velocidad es I más J, ¿sí? Esto es una línea recta, eso es donde se mueve el objeto, y se está moviendo siempre con velocidad constante, ¿sí? Es I más J, la velocidad siempre es igual, ¿sí? Bueno, si uno se mueve siempre a velocidad constante, ¿sí? En un coche, si van a 80 km por hora y van en línea recta, no sienten nada, ¿sí? O sea, la aceleración es 0. ¿Okay? Ejemplo 2. Supóngase que tienen ti más t cuadrado j, t en r también. Bueno, calculo la velocidad y la aceleración, ¿no? Bueno, ¿qué es esto? El x es el t y el y es t cuadrado, o sea que la relación entre x e y es y igual a t cuadrado. O sea, esto dibujaría, se está moviendo sobre una parábola. Bien. Y por ejemplo, fíjense, esa es la parábola. Y pueden tomar varios puntos, y por ejemplo t en 0 sería el 0, t en 1 sería el 1, 1, o sea es i más j, estaría ahí. T en menos 1 sería el que acá, el que está ahí. Pero por ejemplo, si calculan el vector velocidad en 0, ¿sí? Fíjense, en 0 les da i. Entonces fíjense que esto es tangente al punto, la velocidad es tangente a la curva en el punto 0. Y lo voy a tomar en el punto 1, ¿sí? T igual a 1, y acá el punto es i más 2j, ¿sí? Este vector sería tangente a la parábola en el punto 1 sería 1 i más j, ¿sí? El punto sería ese, pero este vector, que es la velocidad, sería tangente a esa curva ahí.
Bueno, fíjense, por ejemplo, la aceleración en cero. La aceleración en cero es 2J, ¿sí? O sea, cuando están pasando ahí, a la aceleración es, la indiqué ahí en verde, ¿sí? Es para arriba, o sea que si uno se está moviendo así, para mantenerse, ¿sí? En esta trayectoria tiene que haber una fuerza para adentro, ¿sí? Imagínense bajando acá, ¿sí? La fuerza tiene que ir para adentro para seguir en esta dirección. El ejemplo que sigue es un poquito más complicado, ¿sí? Sería esto, R coseno de TI más J seno de T, ¿sí? ¿Qué es esto? Si uno lo mira, esto lo vimos antes, el vector, cuando vimos recién derivada direccional. Esto vendría a ser en el tiempo t. En el tiempo t, el vector posición es el vector unitario, ¿sí? Que tiene ángulo t con el eje x. ¿Sí? Fíjense, porque la proyección es coseno, la proyección en x es coseno y la proyección en y es seno. O sea que es el que forma un ángulo t con el eje x. Este es el vector posición. La velocidad, bueno, uno la calcula, le da eso, y la aceleración le da eso. Bueno, esto es típicamente el ejemplo de que están sobre una calecita, por decirlo así, y están girando acá alrededor, ¿sí? Si agarran los t en 0 está en 0, t en pi sobre 2 está acá, t en pi está acá, t en 3 medios pi, ¿no? Está acá, t en 2 pi vuelve acá. O sea, está girando en el sentido antihorario. Y fíjense, por ejemplo, la velocidad en 0, ¿sí? Me estoy yendo para allá. La velocidad en 0, al ser tangente, tendría que ser solo en i. Y si la calculan en t en 0, este se va, les queda j, la velocidad en 0. Y la velocidad en pi sobre 2 también, hagan la cuenta, les da menos i. Es tangente a la curva. ¿Sí? Ahora, si están en una calecita, saben que tienen que hacer fuerza para adentro para mantenerse. Bueno, ahí está la aceleración en 0, fíjense, apunta para adentro, porque les da menos i. Y la aceleración en pi sobre 2 les da para adentro menos j. ¿Sí? La aceleración en pi sobre 2 les da menos j. ¿Sí? Entonces, si bien no vamos a usar mucho la aceleración, es importante, es un concepto importante, pero lo que vamos a usar más que todo es la velocidad. ¿Sí? Que eso es muy importante, la velocidad es tangente a la curva.